Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a resolver un ejercicio de movimiento relativo de dos partículas utilizando el Gestalt. Mi nombre es Andrés Felipe Chávez. Yo soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín. Bueno, primero comencemos hablando de qué es un sistema de referencia o marco de referencia. Entonces, sistema de referencia es un conjunto de convenciones usadas por el observador que nos permiten medir posiciones y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. O sea, en otras palabras, a lo que nos referimos son como el sistema de referencia coordenada desde el cual vamos a hacer un análisis o poder medir posiciones, velocidades y aceleraciones de ciertos componentes dado este sistema. Entonces, para el movimiento relativo, lo que consideramos son sistemas de referencia trasladantes respecto a una partícula. Por ejemplo, miremos esta imagen. Aquí tenemos una partícula que se está trasladando, y respecto a ella podemos tomar un sistema de coordenadas nuevo, que sería un sistema relativo con x', z'. Y también tenemos un sistema de referencia inercial, que es el que nos da velocidades reales, velocidades absolutas y posiciones absolutas, que es el que tenemos acá. Como bien recordamos, un sistema de referencia inercial es aquel que tiene velocidad cero o está en velocidad constante. Bueno, entonces introduzcamos un poco al movimiento relativo. Comencemos hablando de la posición. Entonces consideramos dos partículas, A y B. Partícula A tiene un vector de posición respecto a este marco de referencia inercial RA. Y desde esta partícula podemos crear este nuevo sistema coordenado para describir la posición respecto a esta partícula de otra partícula que también tiene una trayectoria diferente. ¿Cómo hacemos esto? Con un vector que nos describe la posición de un vector, en este caso de la posición de B respecto a A. Entonces podemos darnos cuenta que el vector de posición real o absoluto de la partícula B es este vector que está hasta acá, y podemos darnos cuenta que empleando la suma de vectores, ya dado que estos dos vectores se encuentran unidos por punta y cola, va a ser igual a la suma de estos dos vectores. Este vector es la suma de estos dos vectores. Entonces lo relacionamos en esta expresión, que R de B va a ser igual a RA más R de B respecto a. Bien, la velocidad. Como ya tenemos una expresión que nos describe la posición, podemos derivarla con respecto al tiempo y obtener una expresión de la velocidad. Igualmente, para la aceleración, derivamos esta expresión de la velocidad respecto al tiempo y obtenemos otra expresión que nos relaciona las velocidades si hacemos un análisis del movimiento relativo. Bueno, ahora vamos a solucionar un ejercicio, que es el ejercicio 11.127. Entonces el ejercicio nos pide determinar la velocidad requerida de la banda B, para que la velocidad relativa con la cual la arena golpea dicha banda sea, en un caso vertical, en otro caso lo más pequeña posible. Entonces, primero miremos estos tres como consejos o procedimientos más bien de cómo abordar este tipo de problema. Primero que tenemos que hacer es mirar cómo se aplican las ecuaciones de velocidad y aceleración relativa. Para aplicarlas, primero debemos especificar la partícula A, que es el origen
del eje trasladante. Y por lo común, pues nos dice que esta velocidad base de la aceleración está desconocida. Entonces, en nuestro caso, vamos a tomar que la velocidad relativa debe estar dada relativa de A respecto a B, estar dada por la velocidad de B, por este vector de acá, estar condicionada de esta forma. Porque el ejercicio nos dice que es la velocidad relativa con la cual la arena golpea dicha banda, o sea, la velocidad relativa de la arena respecto a la banda. O sea que nuestro vector de velocidad relativa va a partir desde la velocidad de la banda B. Y aquí colocaremos nuestro sistema de referencia relativo trasladante. Segundo es que la adición vectorial forma un triángulo y que cuando mucho podemos tener dos incógnitas que pueden ser las magnitudes o direcciones de los vectores que tenemos. El tercero es que las incógnitas se pueden resolver de forma gráfica usando trigonometría o utilizando leyes de senos y cosinos y descomponer los vectores en componentes rectangulares y generar sistemas de ecuaciones escalares que podamos resolver fácilmente. Bueno, comencemos con nuestro ejercicio. Comencemos analizando qué es lo que tenemos para ver cómo procedemos. Entonces realizamos primero el diagrama de vectores velocidad en el punto de impacto, en este punto de la arena con la banda B. Entonces realizamos este diagrama. Como podemos ver, este punto aquí es el punto de impacto. Aquí tenemos la velocidad de la arena, que escribimos en estas convenciones de su A, es la velocidad, B de A es la velocidad absoluta de la arena, absoluta. Aquí tenemos la velocidad B de la banda B, que es la velocidad absoluta de la banda B, y tenemos la velocidad relativa de la arena respecto a la banda, que es lo que nos dice el problema, que es este vector, que parte desde un sistema de referencia relativo a la velocidad de la banda. Entonces, la gravedad en este caso va a ser menos 32.2 pies sobre segundo cuadrado, porque nuestro sistema de referencia inercial, que es el rojo, está descrito de esta forma, y como la gravedad actúa hacia abajo, su valor debe ser negativo, debe estar hacia abajo, negativo, en esa dirección. Para la velocidad de la arena que tenemos, si vemos acá, esto describe un movimiento semiparabólico. ¿Y qué pasa en un movimiento semiparabólico? Que tenemos dos componentes, una componente horizontal y otra vertical. En este caso, sabemos que la horizontal no varía en el tiempo si no tenemos resistencia del aire. Entonces esta velocidad se va a mantener. En este caso será la componente en X y será de menos 5 pies sobre segundo, porque está en dirección negativa. Y para la velocidad en Y no lo sabemos, pero lo podemos calcular porque tenemos esta distancia desde la que se parte de esa distancia donde viene a dar el impacto de la arena. Y lo que nos piden hallar es la velocidad de B. Tenemos la inclinación que tiene la banda. Bueno, primero encontremos los valores de la velocidad absoluta de la arena en su banda. Entonces, como dijimos anteriormente, es un movimiento semiparabólico que describe la arena de esta forma. La arena cae aquí. Colocaremos nuestro sistema de referencia, en este caso en este punto, que es desde donde comienza a describirse el movimiento semiparabólico de la arena. Entonces, la velocidad en X, como lo dijimos anteriormente, es de 5 pies sobre segundo, sin Y, no lo sabemos, pero empleando fórmulas de movimiento rectilíneo con aceleración constante, en nuestro caso la aceleración es la gravedad, podemos encontrar la velocidad. ¿Por qué? Porque la componente en Y será un movimiento rectilíneo,
que es de caída. Y con esta expresión podemos encontrar ese valor de la velocidad acá, de esta componente. Entonces tenemos esta expresión que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 por la gravedad, por la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. En nuestro caso la velocidad inicial en y es 0, porque desde aquí comienza la caída. La posición es menos 3 pies por segundo, menos 3 pies, por nuestro sistema de referencia, y la posición inicial es de 0, porque aquí colocamos nuestro origen de sistema coordenado donde comienza el movimiento de caída. Entonces, reemplazando los valores en esta ecuación, despejando, tenemos esto, calculando nos da que la velocidad en y la velocidad de la componente en y de la arena es de 13.9 pies sobre segundo. Aquí este 2 es un error, pido disculpas, pero como es velocidad es pies sobre segundo. Este 2 es un error que tiene. Entonces, algo que debemos notar es que la velocidad es hacia abajo, o sea que si habláramos de componentes del vector, entonces está dirigida en menos j hacia abajo. Bueno, ahora procedamos ya a la solución del problema. Bueno, entonces nos dice la velocidad de la banda B cuando la velocidad relativa de la arena respecto a la banda B es vertical. O sea, partimos de esta expresión que la velocidad de la arena, dado nuestro análisis por velocidades relativas, va a ser la velocidad en B más la velocidad relativa de A respecto a la banda B. Bien, vamos a sacar el dibujo. Entonces vamos a tener las dos componentes de la velocidad de la arena, una en I y otra en J. Para la velocidad de B tenemos lo mismo, la tenemos en menos I porque está dirigida hacia este lado. Para Y la tenemos en J porque es hacia arriba. Y como nos dice que la velocidad relativa tiene que ser vertical, entonces solo tomamos el valor que se encuentra con el componente menos j para plantear bien nuestra ecuación. ¿Por qué menos j? Porque se encuentra hacia abajo la componente en y, donde reemplazamos valores. Como ya sabíamos, esta velocidad, esta componente es menos 5 pies sobre segundo. Este de acá que acabamos de encontrar es menos 13.9 pies sobre segundo. Aquí para B utilizamos, para encontrar las componentes en X y en Y, empleamos este ángulo que nos dieron. Entonces para X está dado en el coseno de 15 grados. ¿Y por qué es menos? Porque se encuentra en dirección negativa. Y para Y tenemos que hacer por el seno, que sería esta componente, más la velocidad de la arena respecto a la banda en J. Entonces solo tomemos los valores en la componente Y. Entonces tendríamos que sería componente en X de la velocidad de la arena, la velocidad absoluta, cabe aclarar, y tenemos la velocidad absoluta de la banda B. Igualamos estas dos expresiones, está en la misma componente, y lo que obtenemos es que la velocidad de la banda B debe ser de 5.176 pies sobre segundo. Es la velocidad que debe tener la banda para que la velocidad relativa de la arena respecto a la banda sea vertical. Procedamos al siguiente ítem, que es que la velocidad de la banda, calculemos la velocidad de la banda cuando la velocidad relativa de la arena respecto a la banda B es lo más pequeña posible.
Entonces tenemos que hacer que la velocidad relativa sea lo más pequeña. Primero notemos algo respecto a nuestro problema. Nuestra velocidad aquí en el punto de impacto de la arena es fija. ¿Por qué? Porque tenemos que sus componentes son un valor fijo, en este caso en y de menos 13.9 pies sobre segundos y en x de menos 5 pies sobre segundo. Entonces de aquí este ángulo va a ser un valor fijo, en este caso de 70.2 grados, y entonces tenemos que estrictamente este valor, este vector, va a tener esta dirección entre 0 y 90 grados con respecto al eje X. Ahora, la velocidad de la banda sí puede variar, porque es algo que nos piden que calculemos. Entonces notemos algo. Si llamamos este ángulo que se forma entre la velocidad relativa de la arena respecto a la banda con la velocidad absoluta de la banda, lo llamamos θ, nos damos cuenta que si este θ se comienza a acercar cada vez más a 90 grados, va a llegar a un punto en el que se hace lo más pequeña posible, este vector se hace lo más pequeño posible. Entonces, esta magnitud de este vector se va a hacer lo más pequeño, que es lo que nos pide el problema. De lo cual concluimos que para que la velocidad relativa de la arena respecto a la banda sea lo más pequeña, necesitamos que la velocidad relativa de la arena respecto a la banda sea perpendicular a la velocidad absoluta de la banda. Entonces este θ que tenemos aquí es de 90 grados. Ya que ya sabemos cómo debemos condicionar nuestro problema, planteamos las ecuaciones. Tenemos la ecuación general de la velocidad de A y vamos a despejarla de esta forma, la vamos a dejar así para facilitar cálculos posteriores y facilitar comprensión de los valores. Entonces tenemos primero que ver la relación geométrica, luego mirar nuestras componentes. Entonces tendríamos ambas componentes de la velocidad relativa de la arena respecto a la banda, una en y otra en j, y son negativas por nuestro despeje, por este menos de acá. Y tenemos también la velocidad absoluta de la banda en menos i. ¿Por qué en menos i? Porque esta va a estar necesariamente hacia esta dirección, y en y la velocidad absoluta de la banda en y va a estar en j, porque necesariamente va a estar en esta dirección, esta componente. Y en este caso tenemos ambas las componentes de la velocidad de la arena negativas por nuestro despeje, que es negativo. Entonces tenemos menos i y menos j. Bien, entonces reemplazamos valores. Como ya sabíamos, b sub a es de 5 pies sobre segundos. B sub a, de la velocidad de la arena en x, en ese componente es de 5 pies sobre segundo. En la componente y es de 13.9 y el ángulo phi es de 75 grados. Si vamos acá a ver cómo sacamos este ángulo, que es el de aquí, de esta forma. Este ángulo de aquí, aunque no parece, es el que debemos condicionar que sea de 90 grados. Listo, entonces este ángulo de aquí lo conocemos, es de 35. Si hacemos una línea paralela al eje Y y otra paralela al eje X en este punto, veamos que estos por ser alternos, tenemos que estos dos son iguales, aquí es 15 y aquí es 15. Entonces este por ser opuesto al vértice es de 15. Y como aquí es 90, todo este debe ser de 180. Por tanto, phi debe ser 180 menos 90 menos 15, que nos da 75. Ya con esto reemplazamos en nuestra ecuación grande y debemos notar que separamos los componentes. Aquí están en i y aquí están los de j y corresponden a nuestra ecuación.
porque tenemos coseno de 15 y seno de 15, porque debemos tomar las componentes de la velocidad absoluta de la banda. Ya con este sistema de ecuaciones, procedemos a calcular primeramente la velocidad relativa de la arena con respecto a la banda, que es de 14.72. Si calculáramos la del punto anterior, es mucho más estable. Esta velocidad relativa es considerablemente más pequeña. Y de esto podemos ya despejar lo que nos pide el ejercicio, que es la velocidad de la banda B. En este caso es de 1.232 pies sobre segundo. Bueno, esto es relacionado con el ejercicio. Tenemos casos de aplicación similar. El primer caso que tenemos es el de bombas axiales. Entonces, ¿para qué utilizamos bombas axiales? Esto es cuando necesitamos bombear aguas a algún fluido, en este caso agua, desde este punto y acá a un punto más elevado. Entonces tenemos que generar la presión suficiente para poder impulsar el agua hacia arriba. Entonces tenemos una hélice que se mueve, que tiene una velocidad, movimiento rotatorio en esta parte. Entonces la ganancia de presión debe estar relacionada con este movimiento de acá, y la única forma que tenemos de relacionar esta velocidad de acá de salida es relacionando el movimiento con la velocidad del movimiento de rotación que tiene esta hélice acá. Entonces en este caso también aplicamos la velocidad relativa. Otro caso es el desarrollo de estructuras móviles. Entonces, ¿por qué viene aquí a jugar la velocidad relativa? Pues el análisis de esta forma con un movimiento relativo. ¿Por qué? Porque acá tenemos componentes móviles y a su vez están declarando. O sea, por ejemplo, miremos las dos imágenes. Tenemos unas compuertas de unos, podríamos decir, coliseos. Entonces, si necesitáramos hallar relaciones de movimiento de componentes móviles dentro de la estructura, también debemos considerar que ésta se está moviendo en unos rieles para poder, al mismo tiempo que se mueven ciertos componentes. Entonces utilizamos este análisis con velocidades relativas y posiciones relativas para poder hallar las absolutas. Entonces este es un caso, son otros dos casos de aplicación similares al que habíamos visto de las bandas. Pues el de las bandas, como sabemos, en la industria hay mucho despliegue de este tipo de casos. Entonces el de la banda es algo como muy habitual que podríamos encontrar. Bueno, ese es todo el video, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.